¿Cómo vencer el pecado en mi vida? Segundo trimestre, tema número 81. Semana 25, 30, 09, 2023. Sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. Original, 12-03-2019. La fuerza. Pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así, el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. Original, 12-03-2019. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así, el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo, yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. Original, 12-03-2019. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y así, podremos vencer. Ampliación, 13-09-2022. Y dijo así, el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. Original, 12-03-2019. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Ampliación, 13-09-2022. Así dijo el Señor, el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo, centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. Original, 12-03-2019. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia, esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero.
Ampliación 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. Original, 12-03-2019. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Ampliación 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud horrendamente pecaminosa. De creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. Original, 12-03-2019. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción, ¿y quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. Ampliación, 13-09-2022. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Este,
al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer, y así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 parte 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Hebreos 5, 7 al 10. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Elena Goldwig. Matutina, alza tus ojos. Día, 22-02. Cristo vivió una vida de humilde obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8, 9. Cristo vino a nuestro mundo y vivió en un hogar de aldeanos. Vistió las mejores ropas que sus padres pudieron proveerle, pero fueron ropas de campesino. Anduvo por ásperos senderos y escaló las pronunciadas laderas de las colinas y montañas. Cuando caminaba por las calles estaba aparentemente solo, porque los ojos humanos no podían contemplar a sus asistentes celestiales. Aprendió el oficio de carpintero, para poder señalar como honorable y ennoblecedora toda labor honesta realizada por los que trabajan con la mira, puesta en la gloria de Dios. Cristo, el Señor de toda la tierra, fue un humilde artesano. No fue comprendido, y se lo trató con desdén y desprecio. Pero había recibido su comisión y autoridad del poder más elevado, del soberano del cielo. Los ángeles fueron sus servidores, porque Cristo estaba ocupado en los negocios de su Padre tanto cuando trabajaba junto al banco de carpintero, como cuando realizaba milagros para las multitudes. Pero ocultó el secreto de la vista del mundo. No antepuso títulos elevados a su nombre a fin de que su posición fuera comprendida, sino que vivió la ley real de Dios. Su obra comenzó al ennoblecer el humilde oficio del artesano que debía esforzarse por lograr su pan cotidiano. Si la vida de Cristo hubiera transcurrido entre los grandes y los ricos, el mundo de los que debían trabajar duramente se habría visto privado de la inspiración que el Señor quería que tuviera.
la vida de Cristo fue mansa y humilde. Eligió esa vida a fin de poder ayudar a la familia humana. No se colocó sobre un trono como el comandante de toda la tierra. Dejó a un lado su manto real, se quitó la corona regia para ser uno de los componentes de la familia humana. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Su obra no fue el oficio sacerdotal de acuerdo con las designaciones de los hombres. Era imposible para éstos comprender su exaltada posición a menos que el Espíritu Santo la hiciera conocer. En nuestro favor revistió su divinidad con humanidad y descendió del trono real. Renunció a su posición de comandante de las cortes celestiales, y por nosotros se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. De esta manera, ocultó su gloria bajo la apariencia de la humanidad para poder tocar a la humanidad con su poder divino y transformador. El Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debería interesarse en vivir, una vida de humilde obediencia. Aquellos a quienes Cristo ha dado un tiempo de prueba para formar caracteres para las mansiones que ha ido a preparar, deben imitar el ejemplo de su vida, manuscrito 24, del 22/02/1898, La vida de Cristo sobre la tierra, testimonio, mes 2 en el tiempo del Eterno, mes 5, día 19 del 2022. Protección por obediencia. Mes 2 en el tiempo del Eterno. Mes 5, día 19 del 2022. En sueños, yo veía el globo terráqueo. Mientras lo observaba, y me preguntaba el por qué estaba viéndolo, mientras estaba esto en mi mente, vi que, desde diferentes partes del globo terráqueo, salían unos rayos intensos que subían al cielo y bajaban como en una onda expansiva y cubrían el globo. Al pasar esto fui llevada a una ciudad. Yo veía que, cuando esa onda llegaba ahí, mi cuerpo comenzaba a sentir una vibración interna. La sangre, la sentía correr rápidamente por mis venas. El corazón se me salía de ritmo. Las sienes comenzaban a latir fuertemente y un dolor de cabeza en la frente y nuca era constante. Sentía un calambre por todo el cuerpo y como un hormigueo que corría por todo mi cuerpo. Miré a mi alrededor y vi que las demás personas estaban airadas, y fuera de sí, y otros, estaban desganados y casi sin poder moverse, y se quejaban de mucho dolor. La escena cambió y me vi en una llanura, pero no era una ciudad. Allí sentí que los síntomas que tenía disminuyeron como, en un 20%, pero aún mi cuerpo sufría estas ondas expansivas. Miré a mi alrededor, había poca vegetación, y los árboles eran escasos. La gente estaba, aquí, contrario a lo que vi en la ciudad, aquí eran más los que no se podían mover, que los que estaban airados. Vi que la onda expansiva, por alguna razón inentendible para mí, no era ahí tan fuerte, pero un síntoma más sentí, y fue que mis oídos comenzaron a tener un leve chillido, y perdía fuerzas. La escena cambió y me vi ya en el campo, con árboles frondosos y verdes campos, eran montañas. Y, parada ahí, mis ojos se abrieron y vi la onda expansiva que llegaba. Por alguna razón, también inentendible para mí, yo notaba que cuando ésta llegaba a los árboles no los atravesaba, sino que se dividía y pasaba por los lados de estos y perdía fuerza en su movimiento. Se me indicó tocar la tierra con mis manos, y así lo hice. Luego, se me indicó recostarme del árbol, y así lo hice. Vi a otros a distancia que se estremecían, y se me indicó darles esas mismas instrucciones. Algunos obedecieron y otros, no. Y a estos últimos, les entró una desesperación, una ansiedad. Les vi correr descontroladamente, y se alejaron, y no les vi más. Allí se nos dieron instrucciones: comed de la tierra. Bebed agua pura. Cada día, tocad con vuestras manos y pies el suelo natural, y evitad a toda costa las ciudades. Allí todo acabó. Y quedé meditando en esto profundamente. Meditando en las misericordias del Señor,
que son tan grandes y que desea, de todo corazón, conducirnos por aguas turbulentas a suelo seguro. Mas, ciertamente solo se beneficiarán los que le obedecen implícitamente. Oro por esto, para que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 24, La Pascua. Este capítulo está basado en Éxodo 11 y 12. Cuando se presentó por primera vez al rey de Egipto la demanda de la liberación de Israel, se le dio una advertencia acerca de la más terrible de todas las plagas. Moisés dijo al faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Éxodo 4, 22, 23. Aunque despreciados por los egipcios, los israelitas habían sido honrados por Dios, al ser escogidos como depositarios de su ley. Las bendiciones y los privilegios especiales que se les dispensaron les habían dado la preeminencia entre las naciones, como la tenía el primogénito entre los demás hermanos. El primer juicio acerca del cual se advirtió a Egipto sería el último en llegar. Dios es paciente y muy misericordioso. Cuida tiernamente a todos los seres creados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas, sus rebaños y manadas hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no habrían sido heridos, pero la nación había resistido tercamente al mandamiento divino, y el golpe final estaba a punto de darse. So pena de muerte, se había prohibido a Moisés que volviera a la presencia del faraón, pero había que entregar al monarca rebelde un último mensaje de parte de Dios, y una vez más Moisés se presentó dentro de él con el terrible anuncio: Jehová ha dicho así, hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: Vete, tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes. Y después de esto yo saldré. Véase Éxodo 11 a 12. Antes de ejecutar esta sentencia, el Señor por medio de Moisés instruyó a los hijos de Israel acerca de su salida de Egipto, sobre todo para librarlos de la plaga inminente. Cada familia, sola o reunida con otra, había de matar un cordero o un cabrito, sin defecto, y con un hisopo tenía que tomar de la sangre y ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, para que el ángel destructor que pasaría a medianoche no entrara a aquella morada. Debían de comer la carne asada, con hierbas amargas y pan sin levadura, de noche, y como Moisés dijo, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Éxodo 12, 11. El Señor declaró: Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Para conmemorar esta gran liberación, el pueblo de Israel debía de celebrar una fiesta anual a través de las generaciones futuras. Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando en los años venideros festejaran este acontecimiento tenían que repetir a sus hijos la historia de su gran liberación, o como les dijo Moisés, vosotros responderéis:
es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Además, tanto el primogénito de los hombres como el de las bestias, pertenecía al Señor, si bien podía ser redimido mediante un rescate con el cual reconocían que, al perecer los primogénitos de Egipto, los de Israel, que fueron guardados bondadosamente, habrían sufrido la misma suerte de no haber sido por el sacrificio expiatorio. Mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, tanto de hombres como de animales. Míos serán. Números 3:13. Después de la institución del culto en el tabernáculo, el Señor escogió la tribu de Leví para construir el santuario, en vez de los primogénitos de Israel. Dijo: me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Números 8:16. Sin embargo, todo el pueblo debía pagar, en reconocimiento de la gracia de Dios, un precio por el rescate del primogénito. Números 18:15-16. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. No bastaba con la muerte de el Cordero Pascual, había que rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer, no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. El hisopo usado para rociar la sangre era un símbolo de la purificación. Se usaba para la limpieza del leproso y de quienes estaban inmundos por su contacto con los muertos. Se ve su significado también en la oración del salmista: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51:7. El cordero había de prepararse entero, sin quebrar ninguno de sus huesos. De igual manera, ni un solo hueso había de quebrarse del Cordero de Dios, que iba a morir por nosotros. Éxodo 12:46, Juan 19:36. De este modo también se representaba la plenitud del sacrificio de Cristo. La carne debía comerse. Para alcanzar el perdón de nuestro pecado, no basta creer en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Cristo dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y para explicar lo que quería decir, agregó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:53, 54, 63. Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu, y demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. Dice Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1:14. Los seguidores de Cristo deben participar de su experiencia. Deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo, deben ser transformados a su imagen, y deben reflejar los atributos divinos. Necesitan comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o no habrá vida en ellos. El Espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el Espíritu y la obra de sus discípulos.
el cordero debía de comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. De igual manera, cuando nos alimentamos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también tenía su significado. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua, y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica, que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. Igualmente deben apartar de sí mismos la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, 7, 8. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Aquellos que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor, habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Mediante su obediencia el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Dios entregó a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado, ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida, ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios. Y el hombre debe cooperar con estos agentes de la salvación, ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto, debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Mientras Moisés repetía a Israel lo que Dios había provisto para su liberación, el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo 12, 27. La feliz esperanza de libertad, el tremendo conocimiento del inminente juicio que caería sobre sus opresores, los cuidados y trabajos necesarios para su pronta salida, todo lo eclipsó de momento la gratitud hacia su bondadoso libertador. Muchos de los egipcios fueron inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero, y suplicaron que se les permitiera ampararse en los hogares de Israel cuando el ángel exterminador pasara por la tierra. Fueron recibidos con júbilo, y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Los israelitas obedecieron las instrucciones que Dios les había dado. Rápida y secretamente hicieron los preparativos para su partida. Las familias estaban reunidas, el cordero pascual muerto, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas preparados. El padre y sacerdote de la casa roció con sangre los postes de la puerta, y se unió a su familia dentro de la casa. Con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó, el corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos, al pensar en el espantoso golpe que caería aquella noche. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas, y el exterminador no entró. A la medianoche hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Todos los primogénitos de la tierra,
desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, Éxodo 12, 29 al 33, fueron asesinados por el ángel exterminador. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el horror prevaleciente. El faraón recordó entonces que una vez había exclamado: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 2. Ahora, su orgullo, que una vez osara levantarse contra el cielo, estaba humillado hasta el polvo. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos. También los consejeros reales y el pueblo suplicaron a los israelitas que se fueran de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Himnos, Himnario Genuino 1962. 278, Al contemplarte, mi Salvador. 281, Fuente de la vida eterna.